Bienvenidos a su canal Historia Bíblica y más. En esta ocasión vamos a venir con un tema que muchísimas personas han hablado sobre este tema. Quizás en una ocasión lo hemos leído, quizás lo hemos escuchado en alguna ocasión también, pero quizás no nos hemos detenido a analizar en realidad lo que significa. Vamos a hablar sobre el verbo hecho carne. Cuando hablamos sobre el verbo hecho carne, simplemente se nos viene a la mente Juan capítulo 1, que es donde está la escritura en la Biblia. Y vamos a leerlo en este momento para irlo desglosando poco a poco y saber el significado de esta escritura y lo que Dios nos quiere decir allí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa la palabra verbo? Si leemos el significado de la palabra verbo, dice clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia. Cuando leemos esta definición, inmediatamente nos damos cuenta que Dios nos quiere decir algo más de lo que sabemos actualmente sobre este capítulo. Vemos que Dios, a través de la persona de Jesús, nos quiere manifestar otras cosas. En realidad, Jesús es el lenguaje antropomorfo de Dios. Y usted se estará preguntando, ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa antropomorfo? Antropomorfo significa que tiene forma o apariencia humana. Y vuelvo y repito, Jesús es el lenguaje antropomorfo de Dios. Jesús es la imagen, es la esencia de Dios en la tierra. Por eso al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de muchísimas cosas. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas que desde aquel tiempo Dios nos vino enseñando y Dios nos quiso decir. Dice que Dios siente amor, aborrece, se ríe, siente compasión, se entristece, se enoja, se goza. Y cuando leemos todo esto, nos damos cuenta que nosotros los seres humanos también hacemos todo esto. Bien, desde la antigüedad Dios ha venido moldeando su lenguaje y a esto se le llama el lenguaje antropomorfo de Dios. Cuando Dios moldea su lenguaje para que nosotros los seres humanos lo podamos entender. Bien, y aquí es cuando entra la persona de Jesús. Por eso el verbo hecho carne. El verbo es la esencia de Dios. Dios es un espíritu, Dios es una esencia, Dios es una manifestación. Dios es el Todopoderoso, Jehová. Por eso todo esto que acabo de mencionar fue puesto en la persona de Jesús. Fue hecho carne en Jesús. Por eso Jesús caminó, comió y compartió todo aquello con sus discípulos como humano y no como Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde la antigüedad quiso buscar una cercanía con el hombre, pero el hombre simplemente lo rechazaba o simplemente no hacía caso a lo que él decía. Por eso vemos muchísimos problemas de idolatría en lo que era el pueblo de Israel, incluso estando allí en el desierto. Bien, el verbo hecho carne, esto es lo que significa. La esencia de Dios se hizo presente en la persona de Jesús. Si leemos la escritura que ya acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de esto. Y dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de una manifestación, está hablando de una esencia que estaba con Dios. Es como lo que a Él lo caracteriza, es como lo que Él es como su personalidad. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Hablando de estos sentimientos y de esta esencia que ya le había mencionado. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso a través de Jesús Dios nos muestra su esencia hecha carne, nos muestra en realidad lo que Él es. Uno de estos ejemplos de cómo Jesús mordió su lenguaje a un lenguaje antropomorfo que el ser humano puede entender fue el encuentro con Nicodemo. Jesús no se iba a sentar con Nicodemo 2 o 3 horas a explicarle todo el proceso de lo que era la salvación y lo que él tenía que ser y explicarle qué se iba a significar su muerte en un futuro.
No, sino que simplemente resumió a algo que el ser humano pueda entender. Por eso le dijo, tienes que nacer de nuevo. Aquí se nota mucho cómo Jesús mordió este lenguaje a un lenguaje que nosotros los seres humanos podamos entender. Dios, Jehová, nos viene mostrando este lenguaje desde la antigüedad. Si leemos con pausa, si leemos tranquilos, sin desesperación, nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha venido mordiendo su lenguaje a un lenguaje que nosotros los seres humanos podamos entender. ¿Por qué? Porque en su lenguaje celestial no podemos entender aquello. Aquel lenguaje celestial no lo vamos a poder entender. Por lo tanto, Él ha venido haciendo esto y ha venido utilizando este lenguaje antropomorfo para que nosotros lo podamos entender. Bien, el verbo hecho carne es la esencia de lo que Dios es, puesta en lo que es la persona de Jesús. Así que Dios te bendiga. Espero que esta exhortación te sirva para bendición y sabiduría celestial. Así que no olvides suscribirte, dale a la campanita para que te avisen cuando subamos un nuevo video y comentar aquí abajo qué tema sobre historia bíblica o curiosidades bíblicas quiere que se estén dando por aquí, por el canal. Así que Dios te bendiga.